artículo, el cual habla acerca del análisis de la efectividad de los biofiltros para la eliminación de contaminantes. Los integrantes son Samantha Bure, Gianluca Flores, Joana Quinto, Romina Quispe y quien les habla, Erika Ramírez. Siguiente. Para comenzar con lo que vendría a ser el resumen, este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de explicar y comparar la eficiencia de los biofiltros para poder eliminar los gases de los contaminantes. En esta ocasión, específicamente, serían los compuestos orgánicos volátiles, los llamados COPs. Esto más que nada se da debido al aumento de la contaminación del aire por estos compuestos, ya que estos compuestos tienen una muy lenta eliminación cuando ya se encuentran en el aire, ¿no? Tienden a acumularse en el medio ambiente y pues esto es lo que ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías más sofisticadas en las que la biofiltración está emergiendo como un método biológico barato y factible, ¿no? Para la aplicación se utilizaron microorganismos que someten a los contaminantes contenidos en el aire y para los resultados experimentales fueron obtenidos con algunos componentes que contribuyeron a este proceso de degradación por parte de los microorganismos. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar con la introducción a lo que vendría a ser el artículo, vamos a hablar un poco de por qué razón ha aumentado la contaminación por COPs, ¿no? Esto más que nada se da por el aumento de la industrialización y la actividad humana que ha llevado a la proliferación de diversas fuentes de contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles son liberados al ambiente en forma de gases y pueden tener efectos muy perjudiciales para la salud humana y el ecosistema en general. Por esta razón es que se ha encontrado nueva tecnología, como en este caso los biofiltros, que son sistemas de tratamiento de aire o agua que utilizan microorganismos y biomasa para degradar y eliminar contaminantes. Estos sistemas se basan en la capacidad de ciertos microorganismos, como bacterias, pueden ser hongos, para metabolizar y transformar los COPs en compuestos inocuos como dióxido de carbono y agua. Entonces, después de entender un poco cómo funciona, ¿no? Nos enfocamos en analizar la efectividad de los biofiltros en lo que vendría a ser la eliminación de los contaminantes, en este caso los COPs, que se ha convertido en un área de investigación de gran importancia, porque comprender la eficiencia de estos sistemas en términos de remoción de COPs y la influencia de diversos factores en su desempeño es crucial para su implementación exitosa en aplicaciones prácticas. Entonces, en este contexto, el presente estudio, ¿no?, tiene como objetivo principal analizar la efectividad de los biofiltros en la eliminación de contaminantes, centrándonos específicamente en los COPs. Se examinarán diversos aspectos relacionados con el diseño, la operación y los factores ambientales que pueden influir en la eficiencia de los biofiltros. Además, se revisarán investigaciones previas y estudios de casos para evaluar los resultados obtenidos y destacar las mejores prácticas en la aplicación de biofiltros para la eliminación de COPs. Siguiente. Entrando en la parte de la revisión literaria, veremos los conceptos claves, en este caso los compuestos orgánicos volátiles, que como definición es que se producen por la quema de esos combustibles como la gasolina, la madera, el carbón o gas natural, así como otros el uso de los disolventes o pinturas, pegamentos, en la cual la aplicación de estos COPs es en la industria de pintura, que también que se utilizan como estos disolventes para que puedan facilitar y evaporar esa pintura. Sin embargo, debido también a unos efectos negativos en la salud y también en el medio ambiente. Otro concepto es el biofiltro, que son dispositivos que son utilizados para esa remoción de los contaminantes que están en el agua. Y es un uso que va a contribuir para a evitar esa contaminación en los cuerpos de aguas superficiales como también en los subterráneos. La aplicación de esos biofiltros comúnmente se da en el tratamiento de las aguas residuales para que pueda eliminar tanto esos contaminantes orgánicos y nutrientes
y también que los microorganismos que están presentes en ese biofiltro se van a ir descomponiendo y van a metabolizar esos contaminantes. Otro concepto es el bioreactor, que es un recipiente o un sistema que va a mantener un ambiente biológicamente activo. Y es ahí donde ese recipiente va a llevar ese proceso químico y va a involucrar tanto a los organismos como a sustancias bioquímicamente activas derivadas de esos organismos. Una de las aplicaciones de esos bioreactores es la producción tanto de los farmacéuticos mediante los cultivos de las células o microorganismos que también son genéticamente modificados. Otro concepto es la biodegradación, en el cual es la disolución química de esos materiales por bacterias, así como en medios biológicos, y es utilizado este término en la parte de ecología como gestión de residuos. La aplicación de esta biodegradación es en la remediación de los suelos que son contaminados. Así los microorganismos que están presentes en el suelo van a ser degradados y compuestos contaminantes como las pesticidas y va a ir transformándolos en productos no tóxicos o menos perjudiciales. Entrando al concepto de microorganismos, uno de ellos es la Pichia pastoris, que es una levadura que es muy utilizada actualmente como un sistema de expresión de producción de proteína, que tanto de una investigación básica como para fines industriales debido a su fácil manipulación genética. Y la aplicación de ella es tanto en el contexto de los biofiltros, el uso en la eliminación de esos COPs que están presentes en los gases contaminantes. Y también debido a que esos COPs, como son sustancias químicas volátiles, pueden ser tanto perjudicial para la salud humana. El otro concepto es el alcaligenes siloxidans, que es también conocido como un bacilo de gran negativo, patógeno no fermentador, y es frecuente tanto en el ambiente extra e intrahospitalario, que una de las implicaciones es en la parte de la capa bioactiva, donde esos microorganismos se van a adherir a un soporte y para que puedan eliminar esos contaminantes en el agua. El otro concepto es el hipomicrobium, que es de parte de la familia de las bacterias y de género Rhizobium y de género también de la bacteria púrpura, en las cuales la aplicación se va a utilizar tanto en la capa bioactiva para que pueda promover la nitrificación. Y es así como esas bacterias se van a adherir al soporte y van a utilizar esos compuestos nitrogenados presentes en el agua residual como sustrato para que lleve a cabo la nitrificación. Siguiente, por favor. En el caso del sustrato, el concepto del compost es tanto el proceso natural de descomposición aeróbica de esos residuos orgánicos en el cual se van convirtiendo en un abono orgánico. Y esas aplicaciones es tanto como la enmienda del suelo para que pueda mejorar tanto su estructura, para que pueda retener la humedad y así también aumentar la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Otro concepto también es la turba, que es un material compuesto por los residuos de la planta que se van a ir acumulando en la zona pantanosa. Y bueno, una de las aplicaciones es tanto en la industria de la impresión y también los biofiltros que son utilizados para que puedan controlar las emisiones de estos COPs que son liberados al ambiente, tanto en esos procesos de impresión. Otro concepto es el carbón activado biológico, que es un elemento poroso que va a ir atrapando compuestos, en primer lugar los orgánicos que están presentes en un gas o también en un líquido, en lo cual es de tal manera la efectividad que es purificante, es un purificante muy utilizado por el ser humano. Y una de las aplicaciones es en el tratamiento del agua potable. El otro concepto es el biosurfactante, que es un compuesto tensioactivo que es producido por las células vivas y su naturaleza y capacidad de reducción de la tensión superficial va a depender tanto del tipo y la cepa del microorganismo. Puede ser bacteria, levadura o también un hongo que va a ser utilizado
y del sustrato también nutritivo va a ser disponible para ese crecimiento celular, en los cuales la aplicación tiene como en la industria petrolera, en la parte de agricultura, en la limpieza ambiental, en el tratamiento de aguas residuales. El otro concepto es respecto a los lodos de alumbre, que es como un subproducto de tratamiento del agua potable, en lo cual las sales de aluminio se van a agregar al agua para que puedan eliminar esas partículas coloidales y hacer que sea de una manera segura para que pueda ser bebido. Una de las explicaciones es el uso directo de esos de sistemas que no es común debido a que tiene unos contenidos sólidos y su alta carga de materia orgánica. Sin embargo, existen investigaciones en las cuales se están utilizando estos lodos de alumbre previamente tratados. El otro concepto es el aceite de silicona, que o van a ofrecer tanto una gran estabilidad térmica y formas flexibles y fluidas a temperaturas extremas, en el cual su aplicación puede ser recubrir tanto el medio filtrante en los biofiltros, creando tanto una capa lubricante que va a evitar esa acumulación o la adhesión de las partículas y contaminantes. El otro concepto es el lecho percolador, que es un filtro biológico de lecho fijo que va a operar bajo condiciones aeróbicas principalmente. Y una de las aplicaciones es tanto en el tratamiento de aguas residuales, gases contaminantes y otras corrientes contaminadas. Por último, respecto a la dirección de flujo, tenemos dos conceptos. Upflow, que trata de decir que es un flujo de aire en el biofiltro que se va a desplazar de la parte inferior hacia la parte superior del lecho filtrante, como se puede observar en la imagen, y va a estar compuesto por un material orgánico que va a actuar como soporte y eso va a ser cubierto por una capa que se le llama la biopelícula, donde se va a encontrar los microorganismos responsables que van a metabolizar ese contaminante presente en el aire que se está tratando. El otro concepto, que es el downflow, es un flujo que va a descender y va a desplazar el aire de la parte superior hacia la parte inferior del lecho filtrante. Y eso se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene entradas de líquido en la parte superior del reactor y junto a ello va a haber esa inyección del gas en la misma ubicación. Siguiente, por favor. Para la parte de la metodología se realizó en 5 etapas, donde se recurrió a una búsqueda avanzada con palabras claves y tipos de documentos que se verificaron a priori. Como primer paso realizamos el planteamiento del tema de investigación, donde para elegir el tema se realizaron búsquedas sobre diversos temas y se tomó como opción viable la aplicación de biofiltros para la eliminación de contaminantes en el aire. El biofiltro es uno de los bioreactores más conocidos y más utilizados para resolver problemas de olores y de emisión de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera. Entonces, para una mejor comprensión, buscamos medir el rendimiento de microorganismos para analizar cuáles tienen mayor o menor eficiencia en la atmósfera. Como segundo paso, realizamos un análisis bibliográfico en el cual, una vez elegido el tema de investigación, procedemos a la búsqueda de datos en Scopus mediante el uso de palabras claves, las cuales fueron compuestos orgánicos volátiles, biofiltración y eficiencia. También se decidió aplicar un filtro adicional en una de las palabras claves, en el cual solo se consideraron a los artículos que poseían esta palabra clave en su título. Finalmente se obtuvieron 54 artículos. Como tercer paso, buscamos una información adicional. Para esto se utilizó la plataforma Science Direct como una valiosa fuente de información complementaria para llevar a cabo la investigación presente. A través de Science Direct se accedió a una amplia colección de artículos científicos relevantes relacionados con la eficiencia de los biofiltros en la eliminación de compuestos orgánicos volátiles. Esta plataforma nos permitió explorar los avances, investigaciones y estudios relacionados con los biofiltros y su aplicación en la remoción de COPS. Como cuarto paso, seleccionamos los artículos, donde los documentos obtenidos fueron sometidos a un riguroso proceso de selección y descarte.
También se llevó a cabo una cuidadosa selección de los documentos que se alineaban con nuestros intereses y objetivos de investigación, mientras que aquellos que se alejaban de nuestra temática fueron descartados. Además, se excluyeron los documentos que no estaban disponibles en su totalidad, ya sea debido a restricciones de acceso o a falta de un DOI que garantizara su validez y actualidad. Este proceso de selección y descarte nos permitió obtener un conjunto de 40 artículos, que fueron distribuidos entre todos los integrantes del equipo para su revisión en detalle. Como último paso, realizamos la síntesis de información. Aquí se elaboraron tablas donde se sintetizó la información deseada según especies de microorganismos con su eficiencia de degradación de los contaminantes, parámetros en consideración para el proceso de efectividad de biofiltros y sus frecuencias en los artículos revisados. A su vez, se elaboraron 4 gráficos pastel sobre la proporción de parámetros que se hallaron en los diversos estudios, proporción de dirección de flujo de aire a tratar que se empleó en los biofiltros de los diversos estudios, proporción de los microorganismos por reinos en los biofiltros de los diversos estudios, la proporción de los tipos de biofiltros según su escala y por último el mapa de los países que han realizado estudios acerca de la eficiencia de biofiltros. Siguiente, por favor. Aquí observamos la tabla de eficiencia de los diversos componentes aplicados en los biofiltros de diversos estudios, donde se describe los diferentes métodos de mejoramiento. Para algunos métodos se obtuvo diferentes eficiencias de degradación debido a las características específicas de los elementos utilizados, la naturaleza de los contaminantes, la actividad microbiana, la configuración del biofiltro y la interacción entre los diferentes elementos. Siguiente, por favor. Aquí observamos la tabla de parámetros medidos en la eliminación de COP y otros contaminantes. En esta tabla se puede observar los distintos factores ambientales más recurrentes que se toman en los artículos revisados y el número de referencias que lo incluyen. Los factores más importantes que se consideraron en la mayoría de los estudios fueron el pH, la temperatura y la humedad. Siguiente, por favor. Ya continuando con el primer gráfico pastel que se ha realizado con los datos del sintetizado de información de nuestros 30 artículos que hemos filtrado, hemos logrado identificar los 3 principales parámetros ambientales que se han utilizado para poder asegurar las condiciones ambientales óptimas para que los microorganismos puedan proliferar y realizar sus actividades metabólicas de manera eficiente. Tenemos que en primer lugar está el pH con un 25,4%, después sigue la temperatura con un 20,9% y en tercer lugar la humedad con un 16,4%. Estos 3 son los parámetros que más se han repetido dentro de los artículos. Y le siguen otros parámetros que no los consideramos tan relevantes y se ha concluido que no tienen tanta influencia en la eficiencia de remoción de los compuestos orgánicos volátiles, que vendrían siendo el área superficial, el tiempo de retención, la alcalinidad, la concentración y otros. El segundo gráfico viene siendo la proporción de los microorganismos por reinos en los biofiltros de los diversos estudios. La razón por la que se le ha dividido en reinos se debe a que no todos los artículos han especificado el orden, la familia o el género al que pertenecen los microorganismos que degradan los compuestos orgánicos volátiles. Y pues tan solo se han encargado de estudiar el sustrato que se está utilizando dentro del bioreactor, debido a que este sustrato va a generar un ambiente o un ecosistema, mejor dicho, en el cual se va a encontrar una diversidad de colonias de microorganismos que vienen siendo, pueden ser bacterias, hongos o una microflora diversa de protozoarios. Y pues se ha encontrado que el microorganismo que más se repite es la bacteria, con un 52,6%. Después vienen ejemplares pertenecientes al reino fungi, con un 28,9%. Y por último, los protozoos en una cantidad más reducida de un 2,6% de los artículos. Y un 15,8% de los artículos no especifica ninguno de los reinos a los que pertenecen los microorganismos. El tercer gráfico viene siendo la proporción de la dirección de flujo de aire tratado que se empleó en los biofiltros.
es importante determinar el flujo de aire por el cual va a atravesar el aire contaminado por el biofiltro, debido a que así se puede determinar si es que se va a llegar a una remoción efectiva del contaminante. En este caso tenemos que el 58,1% han decidido emplear los biofiltros con un flujo ascendente, mientras que un 32,3% ha decidido emplear biofiltros con un flujo descendente. Mientras que un 6,5% ha empleado otro tipo de flujo que vendría siendo el plug flow, o también llamado flujo de tapón, que viene siendo como un flujo a través de lotes, en el cual se controla el tiempo por el cual va a estar el aire a tratar dentro del bioreactor. El cuarto gráfico viene siendo la proporción de los tipos de biofiltros según su escala en los diversos estudios, y es importante considerar esto debido a que de esta manera se puede saber el grado de avance de las tecnologías biofiltrantes. Y de esta manera sabemos si es que de verdad la aplicación de biofiltros viene siendo factible dentro del sistema económico, ¿no? Y pues se ha encontrado que el 44,4% de los artículos revisados utilizan biofiltros a escala de laboratorio, y le sigue una escala más avanzada que vendría siendo la escala piloto, con un 25% de los artículos revisados, y allá la escala industrial se encuentra con un 8,3%, que es la escala comercial, por así decirlo, en la cual ya se está realizando una remoción efectiva del aire en las industrias comerciales. Y por último tenemos el mapa de los países que han realizado estudios acerca de la eficiencia de biofiltros. Y pues se ha encontrado que los Estados Unidos de América es el país que más estudios tiene acerca de biofiltros, con un total de 6. Y de ahí le siguen China y Corea del Sur, con un total de 4 artículos acerca de la investigación de biofiltros. Y esto tiene sentido porque estos países, al contener grandes cantidades de industrias, pues tienen un alto grado de contaminación atmosférica, y pues requieren, ¿no?, de continuas investigaciones acerca de cómo tratar el aire contaminado y la degradación de contaminantes. Después le siguen países europeos como Francia y Polonia, con 3 cada uno. Y ya por último, otros países como Chile, Australia, Irán, Reino Unido, Holanda y España, con un artículo cada uno. Ok, llegamos a las discusiones. Bueno, en este punto ya sabemos que los biofiltros son sistemas diseñados para tratar y eliminar los contaminantes presentes ya sea en el agua o en el aire, como es nuestro caso de estudio. ¿Cómo lo eliminan? Por medio de procesos biológicos y procesos físico-químicos por oxidación microbiana. De todo este estudio vimos que 7 tipos de sustratos son los que van a mostrar altos niveles de eficiencia de biofiltración. ¿Esto por qué? Porque tienen compuestos producidos por microorganismos, los cuales son los biosulfurantes ramnolípidos, los cuales van a reducir la tensión superficial del agua y van a aumentar la solubilidad de esos contaminantes, facilitando así el transporte y la eliminación de estos. Siguiente. Ok, ahora hablamos de la configuración de biofiltro. Esto va a ser importante, hablamos de los lechos percoladores, ya que va a permitir un flujo uniforme del aire en este estudio a través del medio de soporte, asegurando un contacto prolongado entre el contaminante y entre los microorganismos. Esto va a favorecer a la degradación biológica de los contaminantes y va a aumentar en la eficiencia de este. Hablando de las tecnologías complementarias, hablamos de la levadura Pichia pastoris, la cual va a ser utilizada en biofiltros. Esta va a ser altamente eficiente, ya que va a ser altamente porosa. Por tanto, va a permitir una mayor capa de absorción y la eliminación de los contaminantes específicos para el estudio. Siguiente. Ahora hablamos de superficies de adhesión, los cuales pueden ser suelo, compost, turba o astillas de madera. Estos van a favorecer a la actividad microbiana y a la biodegradación de contaminantes. Otro parámetro importante es el pH, ya que este va a tener un papel importante en la eficiencia de biofiltros. Se ha demostrado
con artículos revisados que ciertos microorganismos van a ser más efectivos a condiciones de pH específica. Los estudios han evaluado que el impacto del pH en diferentes sistemas de biofiltros puede mejorar significativamente en la eficiencia de eliminación de los COPs. Ese tiene por objetivo. Otro parámetro importante es la temperatura. Este va a determinar la velocidad de las reacciones bioquímicas que se den en este biofiltro. Se ha observado que un aumento de temperatura va a acelerar la fase de degradación de los COPs y por tanto va a mejorar la eficiencia de eliminación de biofiltros. Es importante tener en cuenta que se tiene que tener un rango adecuado, es decir, un rango óptimo, ya que a temperaturas extremas, ya sea altas o muy bajas, va a afectar negativamente la actividad microbiana y por tanto la eficiencia de este sistema. Siguiente. Hablando del agua, va a ser un medio filtrante esencial para este biofiltro. La humedad también va a influir significativamente en la difusión de los COPs hacia las células microbianas y también hacia la estabilidad del biofilm, el cual va a ser el medio filtrante de este biofiltro. La humedad, si hay una baja humedad, puede causar deshidratación hacia las bacterias y reducir su eficacia. Hablando de los mejores resultados de biofiltros, esto se va a dar por poblaciones de microorganismos mixtas entre bacterias y hongos, siendo los hongos la especie dominante. Por el contrario, el sustrato con menos eficacia va a ser el agente de lavado compuesto por agua y aceite de corte, con una remoción de aproximadamente del 12 al 36%. Por último, decimos que los estudios señalan que los patrones de flujo de gas, ya sea downflow o upflow, son importantes para analizar la eficacia del biofiltro. Siguiente. Ok, conclusiones. Se logró evaluar la eficiencia de eliminación de los COPs por medio de biofiltros de flujos de aire, considerando los sustratos ya mencionados anteriormente. La proliferación de microorganismos va a ser muy importante, así como la escala del diseño, la configuración del flujo de aire a tratar y los diversos parámetros que se habló, como temperatura, pH, humedad. Estos estudios fueron realizados y ordenados mediante tablas y gráficos pasteles y mapas para poder hacer un análisis correcto y una comprensión lectora adecuada. Por último, podemos decir que hay una gran eficiencia en la remoción de COPs por medio de biofiltros. Sin embargo, estos estudios están aplicados mayormente al laboratorio o en escalas piloto. No están siendo expandidos a una escala industrial, es decir, no hay medios económicos que sustenten la sostenibilidad en el campo. Entonces, recomendamos que se debe hacer una mayor aplicación de estos en contextos reales, ya que vemos que tiene una eficiencia sostenible en el campo. Siguiente. Esta sería la bibliografía que usamos. Muchas gracias.